Bienvenidos a la Santa Misa. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué lloras, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en el segundo día de esta octava de Pascua, 8 días que son un solo día, esa es la octava, y entramos en la primera lectura bellamente, un texto donde nos lleva a experimentar la fuerza de un Dios misericordioso que ofrece su Espíritu. Pedro, el apóstol, después de la traición, después de negarlo, después del miedo ante aquellas personas que lo señalaban como uno de los seguidores, yo no lo conozco, dice que en un momento, en esa traición, su mirada se encuentra con la de Jesús. Cuando Jesús todavía va con la cruz, Pedro tiene una experiencia de misericordia. La mirada del Señor rompe ese silencio de dolor, de tristeza, de frustración, de dolor de haberlo engañado, de haberlo traicionado. Esa mirada se complementa con la experiencia del resucitado. Cuando Pedro ve a Jesús resucitado, entonces esa mirada de misericordia se une al espíritu del resucitado. Esa experiencia integral de Pedro le permite en el día de hoy predicar, cautivar a aquellos que lo escuchan. Empieza Pedro a hablar del resucitado y es tan convincente su certeza que quienes lo escuchan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Queremos eso que tú vives. Y Pedro no secuestra para sí la experiencia de Dios, al contrario, vive generosamente esa experiencia. Lo mismo que él ha vivido, lo quiere también para todo el mundo. Y los invita: arrepiéntanse, es el mejor momento. Todos hemos traicionado al Señor, dice, yo también. Arrepiéntete, bautízate, es decir, recibe el bautismo, ese bautismo que te hace pasar de ser una criatura ordinaria, creada por Dios, a lo extraordinario de ser hijo de Dios, vivir como hijo de Dios, experimentarse hijo de Dios. Esa experiencia del resucitado que viene a perfeccionar el espíritu que nosotros tenemos, nos permite integrarnos a una comunidad de creyentes. Son los 3 pasos que Pedro siguió. Pedro se hubiera podido quedar en el dolor de su traición, se arrepintió, vivió la experiencia del resucitado y se integró nuevamente a los apóstoles. La lectura que hemos escuchado en el Evangelio el día de hoy, María Magdalena dice que llegó a aquel lugar, al sepulcro. Ella estaba buscando un muerto.
¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está? Como si Jesús tuviera que ser llevado. Y ahí estaba llorando. Ella tenía todavía la frescura en su mente y en su corazón, el rostro de su maestro. No solamente el rostro del crucificado, sino aquel que había acompañado en las predicaciones, en los milagros. Ella ya había etiquetado a Jesús. Ella decidió quién era Jesús y quién no era Jesús. Y por eso tenía a Jesús delante de ella, pero no lo reconocía, porque ella todavía estaba encerrada a su modelo de Jesús. Jesús era el mismo, pero diferente, porque así es el amor, porque el amor es creativo y todos los días es diferente, por eso nos cautiva. Y por eso cuando Jesús le dice María, ella se da cuenta que ahí lo tenía y pensaba que era el jardinero. Estaba acostumbrada a un modelo que ella había decidido, y esos modelos que nos pueden perseguir y ser tan radicales no nos permiten ver al Jesús resucitado. Hoy esa estructura del corazón nos permite nuevamente, cuando María le da permiso a Jesús, si podemos llamarlo así, de sorprenderla, entonces se llena del espíritu del resucitado. Maestro, lo adora, lo abraza, lo ama. Ve y dile a mis hermanos que voy al Padre, su Padre, que es el fruto del bautismo. Como bautizados podemos llamar a Dios Padre y Él puede llamarnos Hijo. Por eso, el día de hoy, hermanos, el Señor nos invita, como Pedro, a experimentar este camino en el cual todos podemos recorrerlo. Nadie está exento. Arrepentirnos, poner nuestros pecados ante la mirada de Jesús. Todos lo hemos traicionado, no eres el único ni la única. Es el momento de buscar la mirada del Señor. Dejar que nuestro bautismo, en el que hemos sido sumergidos, nos permita nuevamente experimentar. Hay que decirle a Dios Padre todos los días y permitir que nuevamente esa experiencia de sentirnos hijos, de experimentarnos como hijos de Dios, nos permita integrarnos a la comunidad de creyentes para dar testimonio a la iglesia. Necesita hoy más que nunca hombres y mujeres con ese espíritu del resucitado. Dejemos los moldes y los modelos y las etiquetas que le hemos puesto a Jesús. Hoy es un buen día para decirle: Señor, no te he encontrado porque te estaba buscando de esta manera, como yo pensaba. Dejemos que Jesús ponga el escenario. Dejémonos sorprender, porque Él está allí, delante de nosotros, y nosotros podemos pensar que es un jardinero, que es una persona que está a nuestro lado. El Señor tiene muchos rostros, es el mismo, pero es diferente. Dejémonos encontrar con Él en este camino pascual, y que el resucitado que sale a nuestro encuentro nos llene de su espíritu, de gozo, de alegría, para ver en este mundo una realidad que solamente bajo la mirada de la fe y del espíritu del resucitado podemos alcanzar. Lo que hoy es una amenaza se puede convertir en el escenario más bello para descubrir a Jesús, que nos sostiene, que nos ilumina, que nos fortalece y sobre todo que nos permite dar testimonio de su presencia entre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a preparar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Antífona de la comunión. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Aleluya. Los invitamos a recibir la comunión espiritual de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti.
Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Amén. Hermanos, anunciemos con alegría que el Señor ha resucitado. Vayamos a dar testimonio de este encuentro. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a despedirnos con la oración a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina Jesús, el Señor. Reina